Buenas noches, mi nombre es Mariana Cifuentes y a continuación les voy a explicar el algoritmo del salto del caballo. Entonces, este problema o ejercicio, por así llamarlo, consiste en colocar inicialmente la ficha del caballo en una de las casillas de los cuadritos de un tablero de ajedrez y comenzar a moverlo, a desplazarlo a lo largo de todo el tablero con el fin de que el caballo se pose en todos los cuadritos, todas las posibles posiciones, teniendo cuidado de que solamente puede pararse una sola vez por cuadrito. Entonces, posición que ya haya ocupado va a ser una posición en la que no va a poder volver a estar, por así decirlo. Una imagen que podría representar dichas posiciones o sí, las posibilidades de desplazamiento que tiene el caballo, pues es la siguiente, en la que, por ejemplo, si está en una esquina, va a tener dos posibilidades para desplazarse, pero si está en el medio, sí, en una posición más central, entonces va a tener ocho posibilidades. El algoritmo como tal lo que hace es evaluar dichas posibilidades y empezar a desplazar el caballo con el fin de que llene todo el tablero. Dado el caso de que en algún punto no pueda desplazarse más porque no es acorde al movimiento que puedes realizar un caballo o porque se acabaron, no sé, los cuadros disponibles, entonces lo que va a hacer como tal el caballo es devolverse, ¿sí? El algoritmo lo va a hacer devolverse y de acuerdo como a la jerarquía de movimientos, eso ya lo vamos a ver más adelante, va a devolverse a borrar y a tratar de eliminar dicha limitante para seguir con su recorrido. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Para esto se va a utilizar un algoritmo recursivo de vuelta atrás, es decir, backtracking, que se va a basar en colocar el caballo en una posición e ir moviéndolo, pues sí, posición por posición, cuadrito por cuadrito, por así decirlo, teniendo en cuenta que eh, debe evitar pararse en las casillas que ya haya ocupado anteriormente. Este desplazamiento como tal se va a realizar con las reglas del juego, del ajedrez, por así decirlo, con los movimientos propios del caballo, que son dos casillas horizontales y una vertical o viceversa. Este es el movimiento que comúnmente conocemos como en L, ¿sí? Que llamamos como movimiento en L. Respecto al tablero, el tablero va a estar representado por una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada donde n va a ser tanto el número de filas como el número de columnas. Dicha matriz se va a inicializar, valga la redundancia, en valores de cero, porque el cero más adelante me va a ayudar a representar, me va a ayudar como a saber en qué posiciones el caballo aún no ha estado, ¿sí? Donde haya un cero es porque el caballo todavía no se ha parado en dicha posición. Sobre el código en general, solamente la única interacción que va a tener con la consola va a ser pues cuando imprima la matriz como tal, pero inicialmente cuando reciba el parámetro de la posición inicial del caballo. Entonces va a pedirme como si fuese una coordenada, tanto una posición en X como una posición en y a partir de ahí va a empezar su desplazamiento. Entonces dicha posición es como, cada posición es como un cuadrito de ajedrez. Y dicha posición inicial que toma el caballo va a nombrarla, así va a llenarla como con un uno para representar que fue la primera, que fue donde empezó y que es un movimiento válido. Entonces que a partir de ahí va a iniciar el recorrido. Ahora, el tamaño de la matriz o del tablero en este caso no es que tenga que ser solamente de uno, puede llenarse independientemente de su tamaño. Entonces tenemos, por ejemplo, a la izquierda una de 5 por 5, luego una de 6 por 6, una de 7 por 7 y finalmente la que vamos a estar utilizando que va a ser un tablero o una matriz de 8 por 8. Esta medida vamos a utilizarla debido a que pues en la vida real un tablero de ajedrez maneja esta medida estándar, es de 8 cuadritos por 8 cuadritos. Y esta va a ser entonces la medida que vamos a estar utilizando en el código, ya que pues vamos a tratar de asemejarnos tanto como sea posible a un verdadero tablero de ajedrez. Entonces, ya habiendo explicado toda la parte conceptual, toda la parte teórica, vamos como tal a ver cómo se ve esto en código. Entonces, vamos a tener dos clases, la clase principal, la clase main,
que va a hacer todo el llamado a los métodos y toda la relación con la consola como tal, la pedida de los parámetros. Y vamos a tener una clase salto del caballo que ya tiene todo el funcionamiento interno, todo lo que es la recursividad y pues todos los métodos como tal con su funcionamiento. Entonces, dentro del main tenemos dos variables X y Y enteras que lo que hacen es representarme la posición inicial en la que se va a encontrar el caballo. Tenemos un booleano solución que me va a indicar cuando ya pueda imprimir el tablero, o sea, cuando ya se hayan llenado todas las posiciones. Entonces, dentro de un try catch se va a empezar pues a realizar todo el código, va a empezar a pedirme las posiciones tanto en X como en Y, las va a guardar y va a llamar al método salto del caballo y le va a dar dichas posiciones, o sea, le va a mandar la posición inicial. Entonces vamos a ir aquí a la otra clase para ver cómo funciona. Entonces, aquí tenemos declaradas también otras variables. Tenemos una constante n con 8. Como les dije, 8 va a ser la medida que vamos a utilizar porque es la medida estándar de un tablero. N minúscula va a ser el tamaño que se le va a dar como tal a la matriz, que no puede ser 8 porque en las matrices como tal los tamaños o sea, se empiezan a manejar desde cero. O sea que si yo le digo que va a ser de 8, me lo va a tomar desde cero hasta 7. Esto me va a generar un inconveniente más adelante porque el tablero como tal se empieza a llenar desde 1. Entonces no me toma esa posición cero. Entonces necesito que sea hasta n más 1, es decir, hasta 9, para que el 8 me lo valga como una posición y después no me saque la excepción de que se desborda porque pues la matriz no cuenta con dicha posición. Entonces por eso, como tal, la matriz va a ser de n por n, o sea, minúscula, tanto 9 por 9. Tenemos un booleano éxito que lo que va a hacer es decirme cuando ya haya llenado todo el tablero. Y tenemos aquí otra matriz llamada salto. Como les dije anteriormente, hay una jerarquía de movimientos. Entonces, cuando el caballo se encuentra en una posición, independientemente de la que sea, va a tener en cuenta esta matriz salto y va a empezar a realizar su movimiento en L de acuerdo a lo que indique esta matriz. Entonces, la primera opción que va a tener, por así decirlo, va a ser esta, que es 2 en X y 1 en Y. Una aclaración importante es que, a diferencia de en el plano cartesiano, en el tablero X, o sea, son las filas, entonces va a ser el movimiento que va a ser hacia abajo o hacia arriba, y Y son las columnas, entonces es el movimiento que va a ser tanto a la derecha como a la izquierda, o sea, es al revés a cómo funciona en el plano cartesiano. Entonces, cuando el caballo esté en una posición, independientemente de la que sea, va a tratar de hacer primero este movimiento. Entonces, va a tratar de moverse dos casillas hacia abajo y una hacia la derecha para formar esa L. En caso de que él no pueda utilizar este movimiento, entonces va a tomar el siguiente. Entonces, una casilla hacia abajo y dos hacia la derecha. Y así sucesivamente hasta que logre llegar a una casilla en la que pueda utilizar, o sea, el movimiento que se le representa aquí. Luego tenemos un X sub 0 y un Y sub 0 que, o sea, son los valores o sea, iniciales de dicha posición y ya más adelante vamos a ver, o sea, cómo se utilizan como tal. Bueno, entonces empezamos con salto del caballo, como les dije, se le envía la posición inicial, o sea, X y Y. Entonces, primero se evalúa que la posición inicial que se ingresa por consola sea válida, es decir, que sea una posición que esté dentro del tablero. Entonces se mira que X sea menor a 1, porque como les dije, me va a empezar a tomar eh, las posiciones desde el 1, no desde el 0. Y me mira que o debe ser menor que 1 o debe ser mayor que n. N, como les dije, entonces va a ser el, o sea, si es una matriz, digamos, 8 por 8, entonces ese n va a ser ese 8, va a ser el valor máximo en el que puede ubicarse, ¿sí? Más o menos me hago entender. Entonces, si resulta que es menor que 1 o mayor que 8, es decir, se desborda en las filas, o
también para la Y, si es menor que uno o mayor que n, se desborda en las columnas, entonces me vas a sacar una excepción que me dice que las coordenadas están fuera de rango. Por ejemplo, si yo inicialmente le digo al caballo que se ubique en la posición, no sé, 20, 30, obviamente me va a decir que está mal porque el tablero solamente tiene 8 posiciones. Entonces me va a sacar esa excepción. En caso de que no, pues entonces no entraría a este if y x sub 0 y y sub 0 va a tomar el valor inicial sí, del caballo, o sea, va a tomar esa coordenada, por así decirlo. Entonces aquí dentro de un for va a empezar a realizar como tal sí, el recorrido. Entonces va a mirar que i debe ser igual a 1 menor igual a el total, o sea, n, o sea, el tamaño en las filas. Y aquí el otro for, o sea, son dos fors ahí anidados para empezar a llenar el tablero con ceros. Entonces, eso lo que va a hacer es recorrerme la matriz y me la va a llenar de ceros. Luego, entonces, tenemos que el tablero en la posición x sub 0, y sub 0, independientemente de la que se haya ingresado, o sea, la 1, 1, la 1, 2, la 8, 8, independientemente, me la va a llenar con un 1. Como les dije anteriormente, eso es una posición válida, una posición que ya toma el caballo, entonces me la va a llenar con un 1 porque es la primera. Y éxito me lo va a declarar falso. ¿Por qué? Porque todavía no está lleno el tablero, entonces todavía debe ser falso que se ha llenado exitosamente. Entonces, volviendo aquí al main, entonces, solución va a ser igual a, se llama, o sea, a mi caballo, que va a ser como tal el parámetro que me llame a este método que va a ser resolver problema. Entonces, me va a llamar resolver problema. Resolver problema, entonces, lo que hace es llamarme como tal el método recursivo que va a encargarse de hacer todo el movimiento del caballo. Entonces, le va a entregar x sub 0, y sub 0 y 2. Entonces, x sub 0 y y sub 0 es la posición inicial del caballo, él la va a enviar y va a mandar un 2. 2, más adelante vamos a ver qué es el i. Ese número lo que hace es representarme la cantidad de posiciones que ha tomado el caballo. Como vamos a utilizar un tablero, una matriz de 8 por 8, la cantidad de posiciones, o sea, de cuadritos que tiene son 64. Entonces esa va a ser la cantidad de posiciones que puede tomar el caballo. Entonces le paso el 2 porque como les dije anteriormente, la posición inicial ya cuenta como una posición válida, ya es la número 1. Entonces vamos a empezar a contarlas a partir de la posición número 2. Y em, va a parar cuando ese i sea 64, es decir, ya haya ocupado todas las posiciones. Entonces dentro de este resolver problema, que me va a retornar luego éxito, como les dije anteriormente, éxito después me va a indicar cuando puedo imprimir ya la matriz. Entonces, bueno, me va a llamar el método recursivo que tengo aquí a continuación. Entonces, vamos a declarar unas nuevas variables nx y ny, n por nuevo. Entonces, o sea, la nueva posición en x, la nueva posición en y. Un k que me va a funcionar como un contador y lo vamos a inicializar en 0, que son como los posibles movimientos que puede tomar. Como les dije anteriormente, salto es la matriz que me muestra los posibles movimientos en él. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son 8 los posibles movimientos, igual que en la imagen que les mostré en la diapositiva. Entonces eso va a ser como los posibles movimientos que puede tomar el caballo y la vamos a inicializar en 0 para el conteo. Como les dije, él mira si puede tomar primero una posición, si no, toma la otra, toma la otra, toma la otra y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar una estructura de repetición, un do while, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces va a hacer esto al menos una vez, entonces va a aumentar el valor de la K. Y entonces estas dos líneas de aquí, ese NX y NY, lo que va a hacer, eso es lo que me va a garantizar ese movimiento en L. Entonces a X, la posición que esté en X, le va a sumar lo que esté dentro de la matriz alto en K-1, entonces como inicia en 0. Entonces aquí vamos y miramos. Entonces, ¿qué va a ser? Esa primera posición que es 2 en X, 1 en Y. Entonces,
eso es lo que me va a empezar mirando. Entonces la posición en X va a aumentarse en eso y la nueva posición en Y va a aumentarse en lo que indique esa matriz salto. Ahora, dentro de este if, entonces va a determinarme si las nuevas coordenadas son válidas, o sea, están dentro del tamaño de la matriz. Entonces, si la nueva posición en X es mayor o igual a 1 y es menor o igual a n, lo mismo se evalúa con las de Y, o sea, es que sea mayor o igual a 1 y menor o igual a n. Y aparte de eso, entonces, estas primeras de acá me van a evaluar que estén dentro de, del tablero como tal. Y esta condición de acá abajo me va a evaluar que la posición en la que se va a parar sea igual a cero. ¿Por qué a cero? Como les dije anteriormente, el cero me indica que el caballo no se ha parado en esa posición. Entonces, para poder ubicarse ahí, tiene que ser que la posición sea cero, porque si es un número diferente de cero, va a indicarme que ya se paró ahí y pues no puede volver a ponerse ahí, si me hago entender. Entonces, en caso de que sea igual a cero, que cumpla todas estas condiciones, va a entrar entonces el tablero en esa nueva posición XY y va a poner igual Y. Como les dije, y aquí empezó como 2, ya que va a ser la segunda posición que va a tomar eh, el caballo, ¿sí? Vamos a iniciar en 2 porque la inicial, que fue donde se posó primero, ya era 1. Entonces aquí va a anotar el movimiento y va a escribir como tal el 2 para ese primer movimiento. Ahora, si I es menor a N por N. Entonces, como les dije, y va a representarme la cantidad de posiciones que ya ha tomado el, el caballo. Entonces puede tomar solo 64 porque es el tamaño del tablero. Entonces, y debe ser menor a dicho número porque cuando llegue a las 64 va a significar que ya las llenó todas y pues ya no puede seguir haciendo el código porque no tiene más cuadros que ocupar. Entonces, si sí es menor, aquí es donde entra la recursividad, va a volver a llamarse y va a enviar ese NXNY, esa nueva posición, y va a enviar I más 1. Entonces, digamos, inicialmente, como estaba en 2, va a mandar ahora el 3 y va a volver a llamarse y a repetir todo el asunto. Bueno, entonces va a repetir todo, como es un método recursivo, se vuelve y se llama a él mismo, hasta el punto en que, como les dije, la I sea 64, es decir, ya no pueda ocupar más casillas, más espacios. Y entonces vamos a aquí. Este if lo que hace es analizarme que ya todo el tablero haya estado lleno, ¿sí? Entonces, si éxito es falso, entonces va a llenarme el tablero con un 0, o sea, me va a borrar la anotación. Como les dije, entonces, él mira la posición, hace la anotación, o sea, cambia el 0 por el número de desplazamiento que haya realizado. Si éxito todavía sigue siendo falso, entonces él borra esa anotación, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya llegamos a más de las 64, entonces no tiene dónde más anotar. Va a borrarme dicha posición y, eh, o sea, va a dejarla en 0, porque ay, ¿cómo les explico yo para que me entiendan? Sí, simplemente es como eso que les dije de devolverse. Cuando ya no pueda, entonces la posición que ya había marcado la va a borrar y la va a volver a dejar en 0. Algo así. Si no, entonces, si esto no sucede, éxito va a ser igual a true. Este true me va a indicar que ya todo el tablero ha sido cubierto, que ya todo se ha llenado. Entonces, este mismo ciclo se va a repetir mientras K sea menor a 8, 8 porque son, como les dije, los posibles movimientos que tiene el caballo, y mientras éxito sea falso, porque pues cuando sea verdadero va a ser que el tablero esté lleno. Bueno, entonces ya vamos a haber terminado dicho asunto. Cuando termine el ciclo, entonces lo que va a hacer es que éxito va a estar valiendo verdadero, ¿sí? Cuando ya todo se haya terminado, va a valer verdadero. Y va a volver entonces aquí al main y aquí entonces solución y va a tomar lo que retornará la llamada de este método. Entonces, cuando termine todo, va a tomar el valor de verdadero
Entonces aquí entra este if, si solución es verdadero, entonces va a llamar ahora al método escribir tablero. Entonces aquí tenemos más abajito el método escribir tablero, el cual simplemente son dos for anidados que, o sea, son los que se utilizan siempre para mostrar lo que es los valores que están dentro de una matriz. Aquí me va a imprimir entonces los espacios entre cada valor y un salto de línea cada que termine una fila. Entonces ya va a llamar ese método, lo va a imprimir en la consola y ahí terminaría. En caso entonces de que salga alguna excepción sí, en la ejecución de alguna de estas líneas, me va a sacar un mensaje que diga no se pudo probar el algoritmo. Y ya entonces, bueno, esa sería como la explicación del código. Vamos a ejecutarlo. Entonces le damos aquí en ejecutar y lo muestra entonces aquí en consola. Entonces me dice posición inicial del caballo. Me pide la posición en X, entonces digamos voy a darle 1 y la posición en Y va a ser 1. Entonces aquí muestra cómo se llenaría dicho tablero, dicha matriz, habiendo pensado. Entonces empieza aquí en la posición 1, 1, que es esta, entonces va a empezar a moverse en el, como les dije, él empieza primero, 2 hacia abajo, 1 hacia la derecha, entonces esta va a ser la 2, 2 hacia abajo, 1 hacia la derecha, 3, 2 hacia abajo, 1 hacia la derecha, 4. Aquí entonces él trataría de hacer 2 hacia abajo, 1 hacia la derecha, pero se desbordaría del tamaño de la matriz. Aquí es donde les dije K aumenta a 2, entonces va a ir a mirar la segunda, el segundo movimiento que tenía, que era 1 hacia abajo, 2 hacia la derecha. Entonces aquí 1 hacia abajo, 2 hacia la derecha, tenemos aquí el 5. Entonces así sucesivamente va a moverse por todo el tablero, 5, 6, 7, hasta llegar a la última posición, que en este caso está aquí en la esquina, que es el 64. Y así sería con todo. Entonces vamos a correrlo otra vez. Vamos a darle, por ejemplo, una posición que sea inválida. Entonces tenemos 10. em, Ups, sin querer le hundí otra tecla. Entonces vamos a darle, por ejemplo, 10. Y vamos a darle aquí, no sé, 30. No se pudo probar el algoritmo. Coordenadas fuera de rango. Vamos a correrlo de nuevo. Entonces, anteriormente le inicializamos en 1, 1. Entonces vamos a utilizar, digamos, no sé, otra posición. La 8, 8. Entonces, 8, 8. Y él va a empezar a cargar. Entonces ahí lo que hace internamente el código como tal es empezar a hacer todas las posiciones. Como es en backtracking, entonces lo que va a hacer es evaluar, o sea, que pueda llenar todo el tablero. Como vieron, se tardó más que en la 1.1 mientras evaluaba al revés, como todas las posiciones. Entonces esta vez empezó aquí, entonces siguió aquí 2, luego no veo dónde está el 3, aquí, luego aquí el 4, aquí el 5, el 6 y así sucesivamente llenó todo el tablero hasta llegar a la 64. Y listo, eso sería como básicamente la explicación de todo el algoritmo de el salto del caballo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Santiago Maya, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío y el día de hoy voy a explicarles el algoritmo de la mochila o también llamado problema de la mochila, que es un algoritmo propio pues del tema del backtracking del lenguaje de programación de Java. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Pues aquí tenemos una imagen que ilustra más o menos cómo son las cosas. Entonces nos dice que tenemos una mochila de 15 kilogramos, que pues esa es su capacidad máxima, y tenemos 5 objetos o elementos que tienen dos atributos, los cuales son kilogramos o pues el peso, y un valor o un beneficio, por decirlo así. El algoritmo en sí consiste en que tenemos que meter varios de estos objetos en la mochila pues sin rebasar su capacidad. Lo que se busca es obtener la mejor combinación de objetos y pues cuya suma de estos beneficios, o sea, la suma del valor del primer objeto más la del segundo más pues de los que se metan, sea el valor más alto de todas las posibles combinaciones que puedan haber. Obviamente esto pues sin rebasar la capacidad de la mochila, que vendrían siendo 15 kilogramos. Entonces ahora voy a proceder a mostrarles cómo vendría siendo el código
y cómo vendría siendo su ejecución. Listo, entonces pues este ejercicio fue realizado en el IDE de Eclipse en el lenguaje de programación Java, como lo había mencionado antes. Entonces para este ejercicio vamos a necesitar tres clases, las cuales van a ser elemento, el main y una clase mochila. Entonces iniciamos con la clase elemento. La clase elemento pues va, como lo dice su nombre, va a representar pues los elementos que van a estar dentro de la mochila o que se van a ingresar. Entonces cada elemento tiene una variable de peso y otra variable de valor con las que nos dice que vienen. Entonces pues la clase vendría siendo muy sencilla: el constructor, los getters, los setters y un toString de estos elementos. Seguimos con la clase mochila. Entonces esta clase mochila tiene un peso máximo que, pues como nos dijo el ejercicio, son de 15 kilogramos. Un array o un arreglo pues de estos elementos que son los que se van a entrar dentro de la mochila. Un peso actual y un valor actual. El peso actual pues va a ser comparado más adelante con el peso máximo de la mochila para pues saber que no vamos a rebasar esos 15 kilogramos, y el valor actual pues va a ser el valor de la suma de todos los valores de los elementos del arreglo. Entonces pues aquí tenemos el constructor. El constructor vendría siendo con el peso máximo, el número de elementos, y el peso actual y valor actual los inicializamos en 0 porque se les va pues a asignar un valor a medida de que se vaya realizando el ejercicio. Entonces pues los getters, los setters. Dentro de la clase mochila pues vamos a tener unos métodos los cuales van a permitirnos pues la realización del algoritmo. Entonces el primer método va a ser añadir elemento, que entonces va a recorrer el arreglo pues que creamos aquí arriba, que es parte de la mochila, y entonces va a mirar si el arreglo en la posición i es igual a null, entonces pues se le va a añadir un elemento de los que tenemos pues creados en la clase elemento. Entonces eso ya se ve bien en el main, ya que se crea pues el arreglo de los elementos, y pues cada elemento va a estar, se le asignará pues su valor y su peso. Entonces añade pues al valor actual de la mochila pues se le va a añadir el valor del elemento, lo mismo que con el peso actual. El peso actual va a ser igual al elemento.getPeso, y entonces el break pues para romper ahí. Listo. Seguimos con el método de vaciar mochila. Este método pues va a permitirnos como eliminar todos los elementos que ya tenemos en la mochila, y pues nada, es muy simple. Entonces le asigna peso actual 0 a valor actual 0 con un for, recorre el arreglo de elementos que hay en la mochila, y estos elementos, a cada uno de estos elementos los vuelve null. Listo. Eliminar elemento va a permitir pues eliminar un elemento de estos del arreglo de la mochila, el elemento pues que seleccionemos. Entonces lo mismo, con un for recorre todo el arreglo. Entonces si el arreglo en la posición i es igual al elemento pues que vamos a eliminar, lo va a volver null. Entonces al valor actual se le va a quitar este valor de ese elemento, y al peso actual se le va a quitar el peso de ese elemento y el break para romper. El elemento repetido nos muestra si ya metimos un elemento en la mochila, para no meter el mismo elemento dos veces, por decirlo así. Entonces pues un booleano retorna true si el elemento ya está repetido, o false si el elemento no está repetido. Aquí pues compara que el elemento en la posición i sea diferente de null, y pues este elemento en la posición i sea pues igual al elemento. Entonces esto significa que sí es repetido. Listo. Y pues el toString, que va a mostrar cada uno de los elementos que hay dentro de la mochila con su peso, y pues el valor actual y el peso actual. Esta entonces sería la clase mochila. Listo, entonces ahora vamos a pasar con la explicación de la clase principal o el main de nuestro programa. Entonces inicialmente pues creamos un arreglo de elementos con 5 de esos elementos. Cada uno va a tener pues su peso y su valor. Entonces listo, después de eso vamos a crear dos mochilas, una mochila prueba y una mochila definitiva, cada una pues con 15 kilogramos de peso máximo, y con su número de elementos, que va a ser pues igual al arreglo.length. Entonces, ¿para qué creamos una mochila de prueba y una mochila definitiva?
Esta mochila de prueba es en la que vamos a ir mirando, la que vamos a ir metiendo, vamos a ir sacando elementos hasta conseguir la mejor combinación. Y la mejor combinación la vamos a guardar en esta mochila definitiva y pues más adelante les voy a mostrar cómo se hace este proceso. Pasamos pues con el método principal, que es llenar mochila, y pues cuando se haga esto vamos a imprimir, a mostrar en pantalla System Out Print la mochila definitiva, que es la que va a tener la mejor combinación. Entonces listo, este método llenar mochila va a tener un booleano que va a decir si la mochila ya está llena, va a tener la mochila de prueba, va a tener la mochila definitiva y va a tener el arreglo de elementos. Entonces, si la mochila está llena, o sea, este sería como el caso base, que lo voy a pasar a explicar ahorita. Primero les voy a explicar lo que es el else, o pues el método donde se vendría aplicando como la recursividad. Entonces se empieza pues recorriendo el arreglo de elementos, listo, y entonces miramos, se abre el primer if que dice, que pregunta si el elemento que estamos mirando ahí ya está repetido con el método pues que tenemos en la clase mochila, y entonces vemos, entonces si nos da que no está repetido, abrimos otro if. Este if nos va a decir que si la mochila de prueba, o sea la mochila con la que estamos trabajando, el peso máximo de esta mochila es mayor o es igual al peso que tiene la mochila de prueba más el peso del elemento que vamos a agregar, podamos pues seguir trabajando. O sea, esto es como si digamos el peso máximo de la mochila pues es 15, entonces si digamos ya tenemos 14 aquí en el peso que tenemos actualmente y vamos a añadir un elemento que tenga un peso de 2, pues no va a funcionar porque ya va a ser 16. Entonces pues esto es para regular más o menos, o para controlar de que no nos pasemos de ese peso que ya tenemos como establecido, por decirlo así. Entonces vamos a añadir pues este elemento a la mochila de prueba. Listo, entonces este llenar mochila, aquí es donde se llama la recursividad. Se llama llenar mochila y pues va a decir que la mochila pues todavía no está completamente llena. Entonces va a pasarlo con el false. Y entonces cada elemento que vamos añadiendo lo vamos eliminando para que vaya así sucediendo como un tipo de rotación, por decirlo así. Entonces que meto un elemento y pues lo saco para seguir probando, porque pues si dejamos ese mismo elemento ahí no va a haber ningún cambio. Entonces la cosa es que ir probando varios elementos hasta que encontremos pues la mejor combinación. Listo, entonces si pues el peso máximo ya está, o sea, si ya el peso máximo es igual a mochila de prueba.get peso actual, pues nos va a decir que la mochila ya está llena con este true, y entonces pues llama la recursividad con el mismo método de llenar mochila. Listo, entonces aquí pasaríamos ya a ver lo que es el caso base. O sea, este else lo expliqué porque era como el proceso mientras la mochila se va llenando, y aquí ya en este if pues muestra el proceso cuando la mochila ya está completamente llena. Entonces por eso aquí pone condicional el booleano, que si ya está llena pues entonces ya empezamos a hacer lo que hay acá, que esto vendría siendo como el caso base. Entonces si la mochila de prueba punto obtener el valor actual es mayor, o sea, si el valor que tiene la mochila con todos sus elementos es mayor al valor que tiene la mochila definitiva con todos sus elementos, pues vamos a asignarle a la mochila definitiva los elementos que tiene la mochila de prueba. O sea, esto vendría siendo cuando ya está la mejor combinación, la que tiene el valor más alto dentro de todas las combinaciones posibles. Entonces pues aquí vamos a crear un arreglo que se va a llamar elementos base, o pues de los elementos de prueba de la mochila de prueba, que se les va a asignar pues el valor de mochila de prueba.get elementos, obtener elementos. Y entonces a la mochila definitiva vamos a llamarle al método de vaciar mochila, que la va a dejar pues completamente vacía. Entonces después de eso creamos un for de un elemento que va a recorrer pues todos, se le va a asignar pues el valor de todos estos elementos bases para ir llenando pues precisamente lo que es la mochila definitiva. Entonces si el elemento es diferente de null, pues se va añadiendo ese elemento a la mochila definitiva, y entonces esta mochila definitiva es la que vamos a imprimir o la que vamos a mostrar. Listo, entonces una vez explicado cómo funciona el código, vamos a pasar a lo que es la ejecución. Entonces pues nos va a mostrar la información de la mochila definitiva y va a hallar la mejor combinación entre estos elementos
con el valor más alto y pues, sin superar pues el peso máximo permitido en la mochila, que va a ser de 15. Entonces si le damos aquí en ejecutar, nos va a mostrar. Entonces el peso va a ser de 15 y el valor máximo va a ser de 21, que va a ser la suma de 5 más 9, que es igual a 14, más 3, 17, más 4, 21. Entonces pues eso sería la ejecución. Entonces vamos a hacer algo como para comprobar que pues el programa funciona correctamente. Cambiemos pues unos valores. Entonces supongamos para que coja los más altos, para que pues se vea que coge la mejor combinación. Digamos este elemento que valga 7, este también que valga 7 y este que valga 1, y pues démosle unos valores muy altos. Entonces digamos que 54, 90 y 31. Entonces obviamente la mejor combinación van a ser estos tres, que la suma de estos va a ser 15 y pues la suma de estos va a ser el valor más alto que se pueda obtener de todos estos. Entonces pues vamos a ver que va a cogerlos correctamente. Entonces claro, muestra los valores que el peso 7, 7 y 1 pues va a ser 15, más los valores 54 más 90 más 31, queda un total de 175. Y pues con esto ya terminaríamos lo que es toda la explicación. Vemos que el código funciona perfectamente y esto sería todo. Muchísimas gracias y pues hasta luego. Listo, buenas noches, me presento, soy David Clavijo Rojas y del grupo 13, en el cual me tocará la solución al problema del Sudoku. El Sudoku es un juego japonés, un juego matemático, el cual consiste en un tablero de 9 por 9, el cual tiene unos números ya escritos. El juego consiste en llenar todas las casillas vacías por números, en la cual los números no se pueden repetir ni en filas, ni en columnas, ni en subcasillas o cuadrados, como quieran llamar. Que es un cuadrado, entiéndase como esto. Bueno, uno de esos nada más. Por ejemplo, cada Sudoku tiene 9 en este caso. Para ayudarme utilizo tres vectores bidimensionales de Boolean. Usa línea, usa dos cuadrados y usa columna, lo cual pues bueno me facilita lo que es a la hora de identificar qué números puedo utilizar o no. Bueno, este es un constructor, así sin más, y tiene lo que es la opción de marca. Ahorita la voy a explicar. Bueno, el método de posibles, como bueno aquí ya dice, lo que hace es al recibir una posición específica, digamos en este caso aquí el T0, compara si hay números que ya estén, qué números son posibles con respecto a su ubicación. Es decir, haciendo el caso, aquí qué números son posibles respecto a columnas, son básicamente todos. Ojo, aquí el 0 se toma como un vacío. En cuanto a fila, el 7 no es posible, el 9 no es posible, el 1 no es posible y el 4 no es posible. Y también en cuanto cuadrícula, el 4 no es posible, el 7 no es posible, y el 9 ni el 1. Lo que hace es, devuelve un vector, te vienes de Boolean, básicamente por practicidad, de 9 casillas, en el cual me dice qué números son posibles. Lo que hace es marca si el número ya está utilizado, es decir, si la casilla está utilizada, siendo un ejemplo fácil, este 8, este 7 acá, explicando cómo funciona. Ahora, esto lo voy a explicar luego. Bueno, lo que es un método de imprimir, que imprime pues el tablero. Y aquí viene lo que es la parte más interesante del código, que es de intento. Este recibe una posición, y si bien es una matriz bidimensional, aquí se lo se manda a uno, es por practicidad, ya que al final el vector, como es cuadriculado, se puede manejar con una posición fija. Como es 9 por 9, tiene 81 posiciones en total. Eso es lo que recibe. Si la posición es 81, listo, se acaba el problema y tiene solución. Ahora, aquí ya entran las condiciones, este sería como el caso base. Entonces, si la posición recibida aquí es diferente de 0, se llama pues este método y pues se continúa básicamente pues para seguir avanzando. Si no, si es igual a 0, se llama el método posible, donde obtienen los números que se pueden agregar ahí y básicamente se agrega y pues se le agrega pues también la posición y pues ahí se va ejecutando otra vez el programa. Si no se ve una opción, se retorna falso, ya que puede pasar que un Sudoku no tenga forma de solucionar, ya pues por ciertas cuestiones. También utiliza esta variable posición, para lo que es saber hasta dónde volverse una vez se encuentra una problemática. El programa funciona, ¿sí? Y digamos que sería el tablero a utilizar y muestra de una vez lo que es la solución.
sería la solución del problema y hasta ahí.